vamos a meditar en el ciego Bartimeo. Yo digo que siempre es bueno meditar en esos pasos que llevaron a cabo personas que tuvieron un encuentro con Cristo. Así que vamos a estudiar en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, desde su versículo 46 al versículo 52. Y meditemos, hermano, para que observemos qué causó que Cristo se detuviera en la vida de Bartimeo y sanara la ceguera de Bartimeo. Leemos en el nombre poderoso de Jesús. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego estaba junto al camino mendigando. En el versículo 46 podemos ver la condición en la cual estaba Bartimeo, que la palabra de Dios dice que él era ciego y que estaba junto al camino mendigando. Bartimeo recogía limosna de alguien que tuviera piedad, lo viera, se compadeciera de él y le diera algo. Y su condición en la que se encontraba al ser ciego era muy triste, ya que un ciego tiene que ser guiado por otra persona. Y la palabra de Dios dice que Jesús viene a Jericó, y cuando viene saliendo de Jericó es que comienza este capítulo de la palabra de Dios, donde Bartimeo se atreve a llamar a Jesús. Versículo 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aquí, hermanos, quiero que subrayemos el primer punto que causó que Cristo más adelante se detuviera. Bartimeo comienza a dar voces, o sea, comienza a llamar. Algo muy importante que Bartimeo escuchó. Dice la palabra, y oyendo que era Jesús. Ahora, ¿qué escucharía Bartimeo en ese momento acerca de Cristo? ¿Qué escuchó Bartimeo que causó que Bartimeo clamara a Jesús? Fácilmente Bartimeo escuchó varios testimonios de Jesús, porque sabemos que lo que más se compartía de Cristo eran sus milagros, eran sus enseñanzas, pero más lo que él hacía, lo que él causaba en el corazón de aquel que tenía un acercamiento a él. Probablemente Bartimeo escuchó que Jesús había sanado a otros ciegos. Probablemente Bartimeo escuchó de que le dijeran: mira, ese Jesús de Nazaret, ese es aquel que sanó a tal hombre aquel día, que se le acercó, que se lo trajeron. Ese fue el que sanó a aquel paralítico, que lo trajeron cargado por 4. Estoy seguro de que Bartimeo escuchó algo enviado de parte de Dios para motivar a Bartimeo a creer y clamar en Jesús. Segundo punto, Bartimeo reconoce a Jesús como el enviado de Dios, porque le dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando Bartimeo le dice hijo de David, está reconociéndolo como el Mesías, ya que la promesa que había para el pueblo de Israel de parte de Dios era que el Mesías venía de la descendencia de David, que iba a ser hijo de David. Y al Bartimeo decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, le estaba reconociendo como el Mesías, como el que había de venir. Ese es el punto 2. Reconoció quién verdaderamente era Jesús. Punto número 1 fue cuando comenzó a dar voces. Y todo eso sucede luego de que él escucha, porque todo empieza cuando tú escuchas el mensaje de Dios. Punto número 1, da voces. Punto número 2, reconoce a Jesús como el Mesías. Versículo 48. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Tercer punto, aunque haya oposición, tienes que seguir.
Bartimeo, aunque había una multitud que le estaba diciendo cállate, que lo oprimía, que estaba buscando la forma de cómo él se callara, dice la palabra que él comenzaba con mucha más fuerza a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, lo que nos da a entender que él no se detuvo por la opresión que estaba a su lado, que él no se detuvo por la influencia negativa que estaba a su lado para que él se callara y no hiciera que Cristo se detuviera. Él siguió hacia adelante a pesar de la lucha que en ese momento estaba enfrentando. Ese es el tercer punto, no detenernos. Versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Notemos algo, que Jesús no se detiene cuando Bartimeo escucha, ni cuando comienza a clamar. Jesús se detiene luego de que Bartimeo fuera reprendido para que se callara, volviera a clamar con más fuerza. Y no era que Jesús no lo estaba escuchando, porque sí, Jesús escuchó a Bartimeo desde su primer clamor, desde que pronunció la primera palabra, desde que pronunció el nombre de Cristo. Jesús lo escuchó. Pero Jesús se detiene cuando ve que este hombre, que este ciego, a pesar de las dificultades que tenía, a pesar de que tenía una opresión, de que tenía una negatividad, él volvió a clamar con más fuerza y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detiene al verlo como él reconocía a Cristo como el Mesías. Y debemos hacernos una pregunta: ¿habían más personas llamando a Jesús? Sí. ¿Habían más personas en ese momento desesperadas? Sí. ¿Y por qué Cristo no se detuvo en ellas? Porque Bartimeo llenó los requisitos que hacen que Cristo se detuviera. Por eso estamos detallándolos. Número 1, comenzó a dar voces. Número 2, no se detuvo. Conoció a Cristo como el Mesías. Y número 3, no se detuvo. A pesar de las adversidades, continuó. Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llamo. Él entonces, mira lo que dice el versículo 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Miren, en este texto bíblico quiero ser un poquito enfático. Todavía Bartimeo no ha recibido el milagro. Solamente Cristo se detuvo y lo mandó a llamar. Pero el versículo 50, hubo un acto hecho por Bartimeo que impactó mucho a Jesús. Dice que él se quitó su capa. Y en esta parte no fue en forma de reverencia. No. Y no estoy diciendo que en Bartimeo no había reverencias a Cristo, porque sí la había. Pero cuando él se quita su capa, no es como decimos que me quito el sombrero ante tal fulano. Eso no es lo que la Biblia en esta parte nos está enseñando. Ahora, ¿qué es lo que la Biblia nos está enseñando? Cuando Bartimeo arroja su capa, significa que él dejará atrás ese viejo hombre. Cuando Bartimeo arrojó su capa, significa que él saca de su vida lo que no le va a hacer estar con Jesús. Veámoslos de esa manera, que eso es lo que Dios quiere que nosotros veamos. Que arrojemos nuestra capa significa que arrojemos de nuestra vida el pecado que nos hace alejarnos de Dios. Y noten que él se quita la capa y luego se levanta. Y Dios nos manda que nos levantemos en el libro de Isaías y a que resplandezcamos. Pero no podemos levantarnos y resplandecer si tenemos un pecado en nuestra vida que nos separa de Dios. Porque obviamente para levantarnos primero tenemos que sacar el pecado, que es que nos hace estar en el suelo. Y Bartimeo, antes de levantarse, arroja su capa, porque era imposible levantarse con la capa puesta. Ahora mira lo que dice Jesús luego de que él se quita la capa. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Luego de que él se quita la capa, Jesús inmediatamente le dice: ¿qué tú quieres que yo te haga? Ahora Bartimeo, hermano, es muy sincero, porque Bartimeo no trajo todas sus necesidades a Cristo, porque si él estaba mendigando era pobre, necesitaba dinero, quizás necesitaba una vivienda, quizás necesitaba alimentaciones. Pues no es quizás, claro que la necesitaba. Y miren la sinceridad de Bartimeo
que recobre la vista. Él no dice que tenga una casa, que recobre la vista. No, solamente un solo clamor, una sola petición le hizo. Porque Bartimeo entendía que si Cristo le daba la vista ya era suficiente, porque con Cristo y la vista ya era suficiente para él. Y este tipo de hombres como Bartimeo son los que, si Dios no hace el milagro como quiera, siguen hacia adelante, amando a Dios. Versículo 51, Jesús le responde y le dije: ¿qué tú quieres que te haga? Le dice Jesús. Él fue sincero y le dice que recobre la vista. El versículo 52 demuestra la fe que tenía Bartimeo y lo que causó esa fe que Bartimeo tenía. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Jesús hace que Bartimeo recobre la vista, que pueda volver a ver. Pero lo que tenemos que ver aquí fue lo que Bartimeo hizo para que Jesús hiciera esto. Y no es que aquí hay un intercambio, no. Simplemente que Bartimeo llenó los requisitos que se necesitan para que Dios sane nuestra vida, para que Dios haga un milagro en nuestra vida. Jesús determina que Bartimeo tenía una fe, la cual lo salvó. Ese es el punto número 4. Ese es el más esencial. Igual que el punto número 2, que es reconocer a Cristo como el Mesías. Reconocer a Cristo como el Mesías y tener fe es esencial para que Dios haga un milagro, para que pueda hacer un milagro en tu vida. 4 puntos hicieron que Cristo se detuviera. Y Bartimeo llevó estos 4 puntos a cabo. Número 1, dio voces. Número 2, reconoció a Cristo como el Mesías. Número 3, a pesar de las adversidades, luchas que tenía en ese momento, no se cayó, sino que siguió hacia adelante. Y número 4, tuvo fe. En esta mañana hemos meditado acerca de la historia del ciego Bartimeo.